Hola, hola, bienvenidos a un nuevo episodio de Hospitalidad, Plática y Café. Me da muchísimo gusto volver a verlos a todos ustedes y en esta oportunidad presentarles a nada más ni nada menos que Francisco Cachafeiro, un gran integrante de nuestra industria del turismo, la hospitalidad y obviamente la industria de las reuniones aquí en Ciudad de México y en todo el país. Bienvenido Francisco, bienvenido Paco, ¿cómo estás? André, muchísimas gracias. La realidad es que estoy muy contento de poder tener esta plática de café. Mira, aquí ya está mi tacita y platicar acerca pues, de cómo arranqué en este negocio, qué es lo que estamos haciendo con la industria de reuniones, cómo estamos tratando de mostrar que nuestra industria es segura y que los clientes sientan la confianza y puedan empezar a hacer otra vez sus eventos. Entonces, muchísimas gracias por tu espacio y me encuentro aquí a tus órdenes. Excelente, excelente, gracias por aceptar. Y para empezar con esta charla tan interesante, ¿por qué no nos cuentas un poco, Paco, cómo empezaste en todo esto? Pues mira, yo la realidad es que empecé muy chavo en este negocio. Yo en la empresa ya tengo 25 años, ya constituida, la arrancamos en 96, pero yo creo que entré en el tema del turismo, por decirlo así, cuando tenía 16 años. Y entré en este esquema porque aunque tú no lo creas, ya hace muchos kilos, yo era gimnasta olímpico. Entonces yo estaba ahí en la UAI y un cuate que tenía una empresa donde lavaban aviones en el aeropuerto, ahí me conoció y un día me dijo, oye, ¿sabes qué? Me gustaría que reúnas a un grupo de amigos y me ayuden a descargar un avión porque en ese entonces el sindicato que manejaba la carga y descarga de aeronaves era la Unión, que son los maleteros que están en el aeropuerto. Pero estos cuates tardaban 4 horas en descargar un avión y un avión en plataforma en la zona de carga pues es carísimo, ¿no? Pues prácticamente lo que cobraba se le iba en las horas que tenía el avión en plataforma y pagándoles a estos cuates de la Unión. Entonces un día nos puso una camionetita, yo junté a 10 amigos, nos fuimos al aeropuerto y el avión lo descargamos en media hora. Wow. Entonces el cuate estaba sumamente emocionado y aparte esos aviones nadie los quería descargar porque eran aviones cargueros donde traían animales, caballos, entonces limpiar esas cosas era cañón y nosotros nos la aventábamos en media hora. Entonces para mí estaba buenísimo porque pues, prácticamente llegaban a las 10 de la noche por nosotros ahí al deportivo en una camionetita, llegábamos al aeropuerto y a las 11:30 de la noche yo estaba en mi casa. En esa época nos pagaba 500 pesos por descargar el avión, que pon tú que ahorita sean como 3,000 por una hora a ese edad, pues era una fortuna, ¿no? Fortuna de Entonces, dinero. yo empecé a trabajar ahí, poco a poco esta persona me empezó a meter un poquito más a su compañía y abrió un salón VIP. Lo que hoy es el Hilton del aeropuerto de la Terminal 2, eso era un salón VIP antes. Y yo abrí ese salón VIP cuando no había nada. Y la ventaja de ese salón es que se encontraba fuera de las zonas de abordaje. Entonces tú podías ir con tu familia sin llegar a documentarte y nosotros te recibíamos ahí todas las cosas y bajábamos tus documentos, te documentábamos mientras tú estabas en el salón VIP con tu familia. Y de regreso era igual. Tu familia, en vez de estar afuera del aeropuerto, podía llegar al salón, te esperaba ahí, nosotros te contactábamos en la puerta del avión, te ayudábamos con todos los trámites migratorios, te llevábamos tu maleta hasta ahí y como estabas a la altura del estacionamiento, pues salías prácticamente. Entonces yo cuando empecé a trabajar ahí, me di cuenta que había muchos taxistas, que tú lo sabes, cuando mandas a recoger a tus huéspedes, los esperan afuera con un cartelón y los llevan a... La ventaja que yo tenía es que yo lo podía recibir en la puerta del avión. Entonces, si tú venías de un vuelo de Europa, porque antes nada más había una sola terminal, pues te tardabas prácticamente 2 horas en cruzar migración y todo eso. Nosotros te contactábamos en la puerta del avión, te cruzábamos por donde cruzaba la tripulación, o sea, cruzabas de volada, y si no traías equipaje, en 10 minutos salías. Y si traías equipaje, tardabas 20 minutos máximo, ¿no? Con los radios localizábamos a los operadores, te contactaban en la puerta del aeropuerto y te llevaban. Entonces, yo inicié este servicio con el dueño de esta empresa que te comento, y el primer hotel que me dio la oportunidad de trabajar fue el Sheraton Suite Santa Fe con un colombiano, se llamaba De Freitas, se apellidaba. Entonces, él vio el servicio, lo recibimos a él, le encantó, y en prácticamente 4 meses teníamos el 80% de los hoteles de la Ciudad de Wow. México haciendo su servicio. Con la persona que yo trabajaba, lamentablemente fallece de un cáncer, prácticamente se fue en 3 meses, y yo tenía dos opciones, o irme a trabajar a otro lado o quedarme en este negocio. Y entonces, con las personas que se quedaron en la empresa, negocié tener los gafetes del aeropuerto 2 horas, y ahí fue donde empecé a hacer yo logísticas de transportación y logísticas de movimiento de grupos dentro del aeropuerto. Y me empezó a contratar Convention Center,
Viajes Cuernavaca en esa época. Los grandes que estaban en ese entonces me subcontrataban a mí los servicios y poco a poco ahí fue cuando me fui metiendo a la industria de reuniones y el primer grupo que ya hice de forma independiente fue en el 2000, que fue un evento de líderes cardiometabólicos del laboratorio Bayer, que fue en Ixtapa. Y ahí, de ahí para el Real. A lo que tenemos hoy, increíble. Un integrante sumamente fuerte en el segmento de reuniones aquí en el país y una persona de muchísimo renombre en la industria. Así que felicitaciones. Además de que también tenés el sombrero de director de MPI México, ¿no? Sí, ahorita estoy como presidente del capítulo México para el año 2020-2021. Ya en julio termino y pues me tocó un año súper complicado, ¿no? Porque pues, la idea de MPI es el tema de educación, el tema del networking, el tema del contacto con la gente. De hecho, el eslogan es que cuando nos reunimos cambiamos el mundo y pues este año me tocó hacer la lucha y demostrar que nuestra industria es completamente segura y que podemos reactivarla, ¿no? A pesar de una pandemia, a pesar de cualquier situación, pues podemos seguir trabajando. Entonces, ha sido un año complicado, pero de muchos retos. Yo lo que comento es que a mí nadie me regaló nada, entonces estoy acostumbrado a los retos y entre más grande es el reto, pues más me clavo, ¿no? Porque sí soy de esas personas que estoy ahí como cuchillito de palo. Sí, y qué buen pie que me das, ¿no? Porque ahí mencionaste la palabra lucha y pelear por lo que uno tiene y lo que quiere lograr. Y has empezado con esto y ya vamos a entrar de lleno en nuestra charla. Has empezado con este movimiento que se llama Unidos por el Turismo y la Industria de Reuniones. Realmente, como te decía, en las diferentes oportunidades que hablamos, me sorprendió muchísimo la cantidad de ruido mediático que estás logrando realizar a través de esto y con la intención, obviamente, de poder volver a tener, a lo mejor en una proporción más pequeña, pero empezar a volver a tener y a demostrar que a través de las reuniones también se puede mantener un ambiente seguro, ¿no? Sí, fíjate que el movimiento nació, yo a principios de febrero tenía la intención de entregar una carta de intención en colaboración con Sectur, ¿no? Entonces, cuando yo lo presento esto como MPI en el Consejo Mexicano de la Industria de Reuniones, que es el COMIR, la iniciativa era presentarlos todo en conjunto, ¿no? Pero no entendían muy bien si era una marcha, si era un plantón. Entonces decidieron que lo hiciera yo directamente como MPI y en ese tiempo hubo un grupo de la pirámide de la base laboral que ya existía este movimiento de Unidos por el Turismo y la Industria de Reuniones que me dijo, ¿sabes qué? Vamos a juntarnos y vamos a entregar este pliego, ¿no? O esta información a Sectur de forma pacífica, ¿no? Y así es como nació el movimiento. La idea no es pelear con nadie porque no tenemos un oponente ni mucho menos. La idea es reactivar y sabemos que la primer llave o el primer escalón pues es Sectur, ¿no? Porque nosotros estamos dentro del paraguas del turismo. Entonces, hicimos una carta de intención donde toda la base trabajadora con relación con diferentes asociaciones donde cada uno podía jugar cualquier papel, pues fuéramos rumbo a la reactivación, ¿no? Entonces, hicimos que íbamos a hacer esta comitiva el día 23 de febrero y casualmente con toda esta situación mediática, pues Miguel Ángel Torruco, que es el secretario de Turismo de México, pues me buscó antes, ¿no? Pues que tuviéramos una junta extraordinaria el día 22 con unas mesas de trabajo donde participaron muchos integrantes de la industria de reuniones para empezar con estas negociaciones, lo cual sí sé que fue motivada por la marcha, ¿no? Que íbamos a hacer o por el meeting que íbamos a hacer, que no era el objetivo, pero bueno, eso fue lo que lo despertó, eso fue lo que nos hizo que la industria de reuniones regresara otra vez al aro y que empezamos a trabajar en estas mesas de negociación y ahorita lo que tenemos que hacer es demostrar que realmente somos una industria segura, ¿no? El movimiento logró su cometido, que era que nos voltearan a ver, que Sectur viera que hay una necesidad real de la industria de reuniones por reactivar y ahora tenemos que demostrar que sí se pueden hacer eventos seguros, ¿no? Porque somos una industria segura. Nosotros tenemos la base que no podemos pagar justos por pecadores en el sentido de la ineficiencia que ha tenido en forma general el gobierno por tratar de controlar el segmento informal. Tú que trabajas en un hotel,
pues sabes que está complicado que a lo mejor tus centros de consumo te los tengan cerrados, cuando a lo mejor enfrente tienes un tianguis que está abierto sin ningún tipo de regulación. Entonces, lo que queremos es mostrarles de que si vas a un hotel o si vas a un centro de convenciones con todos los protocolos de bioseguridad que hay, pues estás sumamente seguro, o sea, no hay forma de que te contagies ahí. La ventana que hubo de eventos del mes de agosto, el año pasado, a noviembre, hubo eventos grandes, eventos de 300 personas que ni uno reportó un contagio. ¿Por qué? Porque te hacían las pruebas de sangre, en ese entonces todavía no estaban las de antígenos, las pruebas rápidas de COVID te las hacían antes de irte al evento, el hotel cuidaba durísimo el tema de cómo distribuir los alimentos, la sana distancia, las transportadoras. Entonces, realmente es sanitarios. entonces, es lo que les queremos demostrar a ellos, que no porque nosotros nos dedicamos a reunir gente, seamos un factor de riesgo cuando la lógica de ellos te dice que no te reúnas. Entonces, te dicen que no te reúnas, pues tendrían que ellos que empezar a controlar el tema informal para empezar, ¿no? Claro. Importante lo que mencionabas y recalcando el nombre del movimiento, ¿no? Para esto tenemos que estar todos unidos y todos juntos buscando el beneficio para todo el mundo, ¿no? Inclusive para el gobierno en el sentido de cuidar los protocolos, de recibir esas derramas de ingresos que pueden generar, de crear nuevas posiciones de trabajo y demás. Pero volviendo al tema del movimiento, ¿por qué no nos cuentas un poco, más allá de todo esto que nos mencionabas, como parte del movimiento tienen ya estrategias definidas de cómo empezar, cómo ir trabajando para el regreso de estas reuniones? Mira, el objetivo principal del movimiento era que nos voltearan a ver, ¿no? Ese era como el primer paso donde nos tomaran en cuenta como un movimiento legítimo, donde está toda la base laboral, que el gobierno no crea que es únicamente un negocio de empresarios, porque hay 900,000 personas que dependen de esta industria y facturamos alrededor de 34,000 millones de dólares, ¿no? Únicamente en la industria de nosotros, y representamos el 1.7% del PIB nacional. Entonces, el primero era que ellos entendieran que existe una necesidad de todas estas personas que hoy no tienen trabajo, que tenemos que reactivarnos, ¿no? Ahora, el objetivo del movimiento es realmente generar una comunidad en el cual pensemos cómo reactivarnos económicamente nosotros, ¿no? Desde temas de cuestiones comerciales, cómo podemos hacer comunicación entre nosotros para podernos empezar a consumir, cómo podemos generar el tema del autoempleo, cómo vamos a poder generar una representación para ellos si tienen algún tema laboral. O sea, hay muchos puntos que de este movimiento queremos generar o queremos formar una agrupación o una asociación o lo que tengan que hacer. ¿Qué es lo que estamos ahorita trabajando en los estatutos para poder entregar algo real para toda la base laboral, que puedan sentirse protegidos y que se sientan representados dentro de la industria de reuniones? Entonces, todo eso lo estamos trabajando. Ahorita la realidad es que tanto Arturo Rodríguez como Eduardo Rodríguez, esta Mónica y Ricardo Quesada están armando los estatutos, que realmente son ellos los que crearon el movimiento. Yo no lo creé, yo llegué como, ahora sí como de carambola, porque yo lo quería hacer con MPI, me los encontré en el camino, hicimos una muy buena mancuerna, ellos necesitaban a alguien que fuera más visto, que fuera más reconocido, que en este caso era yo, pero yo necesitaba todo su músculo de ellos y toda la pirámide laboral para poder hacer fuerza, y el objetivo se logró inicialmente. Yo creo que también, y hablando de este tema de trabajar todos juntos, acá tenés muchos actores, desde los meeting planners, los recintos, los hoteles, el gobierno, diferentes actores. Tenemos que apoyarnos para poder lograr una reactivación efectiva, ¿no? Y creo que desde ese punto de vista, pensando un poco en las cadenas hoteleras más grandes, ¿no? Más establecidas, podríamos ver de compartir con ustedes, ya probablemente lo habrán visto, los diferentes programas que son sumamente robustos que tenemos a nivel de los hoteles para el inicio o para la reactivación del mercado de reuniones. En el caso puntual de Hilton, tenemos un programa muy efectivo que ahora lamentablemente acá en Ciudad de México lo tenemos un poco parado, pero es Event Ready with Hilton CleanStay, que es un programa que cubre todos los pasos, desde la planificación hasta la realización de los eventos, y eso pudiera ser utilizado, estoy seguro que hay otras marcas que tienen lo suyo también, para que sea parte de estos estatutos o parte de estos reglamentos que tú mencionas que están armando, ¿no?
Claro, la idea es hacerles ver primero al gobierno que contamos con ciertos protocolos los cuales podemos tener eventos seguros, ¿no? En el caso de las cadenas hoteleras con programas tan efectivos como el que tienen ustedes es, mira, a ver, cuando la gente llega al hotel, aquí los vamos a cubrir en esta burbuja de seguridad donde no, la gente no se va a contagiar ya estando aquí adentro. Hay otros participantes, por ejemplo, Asumed, ¿no? Que tiene el tema de, es el asesor de la salud de la industria de reuniones, donde ellos se encargan de ver todo el tema de las pruebas de antígenos y las pruebas rápidas, las PCRs, Sí. para eventos. Entonces, ellos nos van a cubrir el trayecto de que la gente llegue de forma organizada, generar bases de datos donde a lo mejor inicialmente para las personas vulnerables pues podemos tener un formato híbrido de forma virtual ellos. Entonces, la idea es ir armando este gran rompecabezas y que les digamos, no me digas que no. O sea, mejor dime el cómo sí, y el cómo sí te lo estoy demostrando, te estoy poniendo todo cómo generarlo dentro del documento que nosotros le entregamos a Sectur. Era, a ver, nosotros podemos hacer una base nacional de eventos donde a lo mejor pongamos ya los protocolos que existen de bioseguridad por parte del COMIR, que es el Consejo Mexicano de Industria y Reuniones, que te habla en términos generales, ¿no? Entonces, evento que no está registrado, a lo mejor en esta base de datos, donde nosotros no veamos que tenga un protocolo, lo cruzamos con los recintos feriales, todo eso, para que se alineen y entonces ellos puedan entregar, que puedan hacer un evento seguro. Entonces, todo el camino se tiene que entregar. Entonces, jugadores tan importantes como los hoteles, en tu caso, evidentemente contar con toda la asesoría de lo que el hotel está haciendo para eventos va a sumar de forma importante, porque a lo mejor habrá rubros que tu hotel tenga que otros hoteles no estén contemplando, o habrá rubros de otros hoteles que estén contemplando que a lo mejor ustedes no tengan. Entonces, la idea es sumar y la segunda parte es hacerles entender a los clientes que esto está bien, o sea, sí lo podemos hacer, porque yo creo que una vez que el gobierno nos diga, órale, vas, pues sí, pero si el cliente no quiere hacer eventos, porque no hay la confianza para hacerlo, porque no hay una certeza, tenemos que trabajar en eso, ¿no? Mira, un ejemplo muy sencillo que yo veo con el tema de los restaurantes, porque toda esta estrategia se dio también con asesoría del movimiento de Abrimos o Morimos, que uno de los creadores es muy amigo mío. Sí, sí. Entonces, yo veo el tema de los restaurantes y platicando con Carlos Maquillan, que tú lo conoces bastante bien, me decía, mira, el gobierno de la Ciudad de México aportó el esquema de que los restaurantes pues no tuvieran eventos en su interior, que los tuvieran en el exterior, ¿no? Ok. Entonces les dimos espacio en las banquetas y les dimos espacios en la calle, pero tú caminas por Presidente Mazarik y el restaurante por dentro estaba vacío. Vas a un espacio que les dieron de 20 metros cuadrados y tienes mesa tras mesa pegada y la gente, cuando la primera dice, a ver, sana distancia, no se da. Estás en la calle donde pasan todos los coches, donde levantan todo el polvo, donde levantan todos los contaminantes. Entonces, no es una solución, o sea, hay que ver cosas reales. Hay productos, por ejemplo, con los hoteles que tú manejas, que saben que el purificar el aire, el hacer cosas, puedes hacer cosas seguras en espacios cerrados, mucho más que en espacios abiertos. Entonces, es la parte que nosotros tenemos que hacerles entender, el cómo sí, y cómo está demostrado científicamente que el cómo sí no nada más es sobre las rodillas. Yo le decía en esa junta a Carlos, ok, entonces, ¿por qué no nos dan ustedes las explanadas, los parques, centros históricos al aire libre, pues para que podamos empezar a tener eventos? Si la tendencia es tener eventos al aire libre, pues den su voto de confianza, denos en esos espacios y empezamos a montar pantallas, montar eventos afuera con las distancias correspondientes, que va a ser mucho más seguro que a lo mejor la parte de los restaurantes. Claro, tal cual. Muy buen punto. Y escuchando algunas de las entrevistas esas tan interesantes que estás posteando en tus redes sociales, me pareció escuchar que inclusive ya hay diferentes destinos y diferentes estados que están permitiendo las reuniones, ¿correcto? Sí, mira, por ejemplo, tuve una entrevista con la secretaria de Turismo de Quintana Roo, ¿no? Y yo le preguntaba pues, cuál era el éxito que ellos ya estuvieran operando, ¿no? Y ella me comentaba que uno de los éxitos es que el gobierno y la secretaría había tenido la apertura de trabajar los protocolos con la iniciativa privada. Ellos sabían y prácticamente nos tuvieron que hacer la chamba de algo que ellos saben desde la operación que se puede hacer. Porque si yo no estoy en operación, pues yo pongo lo que yo creo que es, pero no tengo ninguna base científica. Entonces, el abrir el espacio a la iniciativa privada, a los operadores terrestres, a MPI, en este caso en el Caribe mexicano, que ellos nos dieran todo el esquema y demostrar al gobernador que sí se podía, fue lo que nos dio la apertura. Ojo,
hay estados que sí ven la industria del turismo como algo esencial, porque es la punta de lanza para la reactivación de la economía. Entonces, no cierres, es un sector que te da la tercera mejor divisa que entra a México en cuanto a derrama económica, tiene que ver con el turismo. Entonces, no la cierres, vamos a ver cómo la podemos reactivar. Nada más que hay estados que sí ven al turismo como una parte esencial y hay estados que no lo ven. Entonces, es donde algunos estados sí abren y algunos estados no abren, ¿no? Entonces, es la percepción de cada uno, ¿no? Pero como cada uno de ellos tiene una autonomía, pues dice, yo puedo abrir bajo mis esquemas y no dependen de a lo mejor de una Secretaría de Turismo Federal o de algún mandato presidencial, etcétera, ¿no? Perfecto. No, súper claro. A ver, creo que como decías, los inicios de este movimiento o el objetivo principal que sean escuchados, que seamos escuchados en la industria, que busquemos la reacción por parte del gobierno, que se esté hablando del tema y viendo cómo se puede reactivar. En la mente de ustedes, ¿cuál es el próximo paso o cómo se va a ir reactivando esto? ¿Se va a ir reactivando por capacidades limitadas? ¿Se va a ir reactivando quizás, como decías vos, en áreas abiertas primero y luego en recintos cerrados? ¿Cómo lo ven? Pues mira, ¿Cuál es el planteo? ¿Cuál es el planteo a lo mejor que estarían haciendo? bueno, el planteamiento que nosotros estamos manejando es poder abrir diferentes capacidades dependiendo del semáforo que se encuentre en cada una de las entidades, ¿no? Claro. Por ejemplo, en el semáforo rojo lo que estamos pidiendo es que nos puedan abrir en espacios cerrados al 30% y en espacios abiertos al 50%, dependiendo la capacidad del recinto, sin pasar a lo mejor 1,000 personas por día, ¿no? Independientemente del tamaño del recinto. Porque no buscamos ahorita reactivar eventos masivos. Lo que queremos empezar a reactivar es que podamos por lo menos empezar a tener eventos híbridos de 50, de 100, porque ni eso lo podemos hacer ahorita, ¿no? Claro. Entonces sería como el primer paso, ¿no? El segundo paso es, dependiendo del color del semáforo, ir abriendo las capacidades, donde a lo mejor ya en un semáforo naranja podemos abrir en áreas interiores al 50% y al 80% en áreas abiertas, en un semáforo amarillo 70% dentro y 100% afuera, y son los esquemas, ¿no? Y con recomendaciones muy puntuales, ¿no? En semáforo rojo sí tienes que tener un esquema híbrido, virtual, donde gente vulnerable, mayores de edad, personas embarazadas, personas con afecciones cardíacas, temas de respiración, no asistan de forma presencial, ¿no? Bajo un screen digital. Y así este tipo de limitaciones, que a lo mejor si estás en semáforo rojo para un evento dentro del hotel, pues sí necesitas tener los arcos sanitarios, necesitas tener mayores controles, y todo eso ya lo tienen las autoridades para tenerlo de forma adecuada. Ellos lo que quedaron era conjuntar las propuestas que hizo el movimiento con las que va a entregar el COMIR, con las que va a entregar a CETUR, y ya las va a juntar y en el combo las va a presentar a la Secretaría de Salud para que le den la autorización, y en conjunto también con la Secretaría de Economía, ¿no? Entonces ese es el primer paso, que nos dejen abrir. El segundo paso tiene que ver con temas económicos, porque México, no, y bueno, esto pasa en muchas partes, pero el mayor detalle de nosotros pasando la pandemia, de que podamos abrir, viene una crisis todavía superior. Y la crisis superior es de que este negocio, lamentablemente de 15 años para acá, se ha convertido más bien en un esquema financiero que en un esquema de logística. ¿A qué voy? Anteriormente, cuando yo arranqué en esto, pues tú hacías un evento y el cliente te pagaba un anticipo y ibas ahí cobrando y dejabas un remanente al final y cobrabas al final, ¿no? De unos años para acá, una de las propuestas de valor de muchos de nosotros, los meeting plan, era, te doy crédito, ¿no? Págame a X días, y esa era como la primera propuesta de valor, ¿no? Entonces, todo eso se dio que la industria de reuniones, pues prácticamente fuera un factor de crédito de 30, 60, 90, 120 días. Financieras. ¿No? Pero eso, después de estar 11 años sin actividad, pues es imposible, porque los que estamos llegando a la recta final sobreviviendo, pues tenemos un boquete financiero durísimo de toda la mano de obra que pagamos en estos meses, del costo de operación que tenemos en estos meses. Tú como hotel, pues tú dices, a lo mejor cierro, ¿no? Pero tú no puedes cerrar, tú necesitas tener gente de mantenimiento, necesitas tener gente que le dé circulación al hotel, porque si no el hotel se viene para abajo, en otra escala. Entonces, lo que queremos pelear ya con la Secretaría de Economía es, a ver, ayúdanos primero a ejercer una ley, ¿no? De justa, a pagos justos, de tiempos justos. Que esta ley ya existe en Colombia. Fue una propuesta que fue hace 2 años por Mauricio del Toro, en el cual lo que dice es,
Si eres una empresa socialmente responsable, pues tienes que pagar en tiempos justos, ¿no? O sea, no puedes tú ser una gran empresa y financiarte de las MIPYMES o de las pymes. Entonces sería como la idea principal. Dos, empezar a trabajar en el que puedan flexibilizar la tasa cero y que realmente sea entendible, porque nada sirve que tengas una tasa cero si te piden hasta el certificado de defunción de tu bisabuela. Pues no lo logras, entonces esa tasa cero no sirve. Hay que flexibilizar esa parte para que realmente podamos traer eventos en el extranjero y tengan ese beneficio fiscal, ¿no? Otra, trabajar sobre el tema del visado, a lo mejor, de los chinos para eventos, ¿no? Que es otra de las limitantes. Y así como tal, pues hay varias propuestas donde ya viene una reactivación económica. El que nos den espacios para abrir o no abrir, eso va a suceder, ¿no? Ahora tenemos que pensar en la segunda crisis, que es la reactivación económica, y también darle la certidumbre a los clientes que lo pueden hacer, ¿no? Tener un fondo perdido ahí donde pueda existir un factoraje del gobierno, ¿no? Para las empresas que necesitan pagar con tiempos a lo mejor de 30 o tantos días, que el gobierno a un fondo perdido pueda tener un esquema de factoraje que nos permita a nosotros operar y adelantar nuestras facturas, ¿no? Entonces, esto ya lo tienen mucho en la Secretaría no me acuerdo el nombre de la Secretaría, donde la Secretaria de Turismo de Quintana Roo estuvo ahí metida, que tiene que ver con temas de ganadería y todo eso. Entonces, esa ley nada más, ¿cómo la podemos adaptar en el área de turismo para poderla, es la Secretaría ay, se me fue el nombre. Pero bueno, la idea es tratar de reactivarlo así, ¿no? Qué bueno. Y todos estos pasos nos dices que ya fueron presentados oportunamente, ¿correcto? La primera fase sí. La segunda fase de la reactivación económica ya estamos en el documento casi final, que se lo vamos a entregar directamente a Tatiana Cloutier, que es la secretaria de Economía, para que lo tomen en cuenta y lo empezamos a trabajar. Realmente nuestras propuestas son completamente abiertas. Nosotros no tenemos un tinte político, ¿no? Pero si un partido nos busca para ver estas iniciativas y tratarlas de proponer en la Cámara de Diputados, en la sección de turismo, en la sección que tenga que ser, pues van a ser bienvenidas, porque nosotros no buscamos afiliarnos a ningún partido, lo que buscamos es que nos puedan reactivar y que nos pueda ayudar y que nos quiera ayudar, pues vamos a estar de la mano con ellos. Bienvenido sea. Qué bueno, qué bueno. La verdad que creo que fuiste muy claro en tus conceptos, en cuál es el camino a seguir, qué es lo que se está buscando y claramente cuál es el objetivo, ¿no? Que todos podamos volver a reactivar nuestras industrias, nuestras actividades por el bien de todos, ¿no? Así que nada, Paco, muchísimas gracias por tu tiempo. Sé que tienes que continuar con tus labores privadas y con la fuerza de este movimiento y nada, el mensaje que podemos dejar desde acá es trabajemos todos juntos, vamos a salir todos juntos de esto poniendo un poco el hombro y esto es un trabajo que tenemos que hacer desde el segmento privado, desde el segmento público, todos juntos trabajando por el mismo objetivo, ¿no? Así es. Muchísimas gracias, Andrés, por tu tiempo. Valoro mucho que nos den estos espacios para platicar qué es lo que estamos buscando y con esto tener mayor difusión. Y pues nuevamente, enhorabuena y ojalá que Hilton se pueda pegar a estos protocolos sobre el rumbo a la reactivación de nuestra industria. Por supuesto, estamos listos para empezar cuando nos den permiso. Así que lo que necesiten, estamos a la orden aquí para apoyar. Perfecto, muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Paco. Saludos. Hasta luego. Hasta luego.